Que la paz de Dios se multiplique en cada uno de sus corazones. ¿Cuánto la reciben a esa paz? La tienen y se multiplica. Amén. Muy bien. Solo a modo de una pregunta, ¿cuántos estuvieron hoy a la mañana? Oh, qué bueno, qué bueno. Y a los que no pudieron estar, vamos a tratar de invertir unos minutos, porque como esto tiene un gran sentido de escuela, vamos a hacer lo que hacíamos cuando íbamos a la escuela y algún día faltábamos. ¿Qué hacíamos? Preguntábamos los deberes, ¿verdad? Entonces, va a ser muy bueno para todos aquellos que quizás por actividades o por alguna razón no pueden estar en alguno de toda esta riqueza que Dios está dando en esta jornada. Sería bueno que nadie se pierda nada y que en la medida de lo que puedan lo oigan día a día, porque eso también trae una profunda paz a la hora de enseñar, que algunos conceptos ya están establecidos y no hacen falta volver a explicarlo. Aunque esta jornada está orientada a la familia, sabíamos de este tema, y muchas de las cosas que pude compartir esta mañana y que tuve profunda paz en el Señor de hacerlo, tiene que ver con cosas que vamos a usar como recursos en esta tarde. En la mañana compartimos un tema más general sobre la importancia de ver en nuestros días una generación de hijos de Dios que no se van a corromper, sino que van a producir en esta generación el propósito de Dios en la tierra, y así vamos a asegurar que nuestra próxima generación tendrá un camino más abierto para que el mundo conozca al Señor, y que todo aquello que se ha creído por años lo podamos ver realizado con nuestros ojos. El punto es, y lo tocamos hoy a la mañana, ver históricamente. Y se nos habló en la anteúltima conferencia, cuando el pastor Matera hablaba acerca de los diferentes chispazos que hemos tenido generacionalmente. Hemos tenido generacionalmente muchos golpes de arrancar y no hemos podido terminar el viaje en una generación. Esa es la impresión, y por eso creo que cada vez nos enamoramos más del Señor Jesucristo, que Él no solamente nació, vivió, murió, consumó la tarea y resucitó y nos dejó su espíritu con nosotros. Entonces yo pregunto, ¿cuántos quieren ser una generación que imite a nuestro Señor Jesucristo en todo? De eso se trata. Hemos nacido, ¿cuántos han nacido con el Señor y cuántos tienen la vida de Cristo? Vamos a llegar a nuestras vidas consumando la parte que nos corresponde, pero también vamos a dejar un espíritu que continúe a través de las generaciones. Van a ser mejores nuestros hijos y van a avanzar mayor al propósito de Dios. La iglesia, y esto es un punto, esto no es un dogma, sencillamente un punto de vista de la historia, no vemos que haya logrado mundialmente una generación que como tal no se corrompa, y entendemos por corrupción que antes de que una generación se vaya de la tierra, toda una generación de los hijos unidos a través del cuerpo de Cristo
podamos arribar a un momento, punto de la historia, a donde cada hijo de Dios y cada iglesia del Señor haya logrado un estándar de incorrupción, que eso va a causar un impacto en el mundo y va a producir lo que todos sabemos que va a producir y creemos que es la venida del Señor Jesucristo a la tierra. El apóstol Pablo dijo algo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dijo, los que hayamos quedado, seremos transformados. Me gustaría que tome esa expresión un momento para entender el sentido de incorruptibilidad que el apóstol Pablo manejaba. Él no se consideraba parte de alguien que algún día se moriría, porque la fe apostólica consiste en creer que tú verás en tus días ese nivel de incorrupción en tu generación y que seremos parte para ver la venida del Señor con nuestros ojos. Esa es la idea. La idea no es yo hago mi tarea y a ver cuándo espero la primera resurrección, sino que la idea del apóstol Pablo es: yo voy a trabajar, yo voy a servir a mi generación. Seguramente eso no fue lo que pasó, porque al final Pablo murió, pero el sentido de las escrituras es: yo voy a servir para que mi cuerpo no vea corrupción. Yo voy a servir para ver con mis ojos aquello que anhelamos los hijos de Dios, que es que el reino de Dios se manifieste en plenitud a través del Señor Jesucristo cuando Él venga a la tierra. Entonces, a ver, me gustaría sembrar una semilla allí en el Espíritu. No quiero que pienses tanto en morirte en esta tarde como padre, como madre, ni como hijo. Quisiera que pensemos como el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo. Tengo una respuesta: los muertos en Cristo, los que ya se murieron, resucitarán. A eso se le llama la primera resurrección. Pero nosotros, los que hayamos quedado, no vamos a trabajar esperando la muerte ni la corrupción de nuestro cuerpo, sino que vamos a trabajar de tal manera que podemos en nuestra generación hacer que los días sean redentivos y que el Señor Jesucristo manifieste plenamente su reino sobre la tierra. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Pero ¿para qué debatirnos en teología? Sirvamos al Señor de tal manera que en nuestros días podamos ver lo que el Señor ha dicho. La pregunta es: ¿por qué estamos diciendo que podemos producir una generación incorruptible? Porque de eso básicamente se trata el Evangelio. Y si eso es posible, ¿cuál es el lugar de la familia en ese punto? Si Dios va a hacer algo en la tierra a través de su iglesia, si la iglesia va a ponerle frenos a la muerte en todo lugar y ciudad a donde haya hijos de Dios, la pregunta que surge en esta tarde es: ¿cuál es la función de la familia dentro de esa tarea? Porque aquí se puede dar de que algunos de los que estamos aquí no tengamos un papel predominante en una iglesia local. Posiblemente algunos de ustedes no tengan una función que sea pública en una iglesia local. Pero ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no somos miembros de una familia. Eso nos hace inclusivos en esta palabra. Esto significa que nadie puede decir: esto es para aquel, esto es para aquel, porque lo que vamos a considerar hoy es la familia en función de esa iglesia incorruptible. Si yo me estoy haciendo entender, quiero pedir que me salude con su mano, porque lo que estamos hablando es puntualmente de usted y de mí como miembros de una familia, y cuánto el ser miembro de una familia puede aportar o no a la incorruptibilidad de una generación. Yo quisiera que leamos una escritura que salió de la boca de Jesús, lo cual no es poca cosa.
Mateo 13:52 dice: y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, un escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No tenemos tiempo, pero sería muy lindo poder definir o recordar principios a qué se refería Jesús cuando hablaba del reino de los cielos, porque él está diciendo que un escriba docto, un doctor, un profesional. Los escribas básicamente eran personas que se encargaban de perpetuar la cultura de Israel a través de las escrituras. Eran celosos en que las cosas escritas no se interpretaran como cada uno quisiera. El escriba tenía la tarea de que la interpretación de un escrito no fuera cultural e individual, sino que tuviese una cultura respetada. El escriba tenía la función de ponerle baranda al galopante mundo creativo del ser humano. ¿Para qué? Para que aquello que había estado escrito no se salga de la baranda. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús viene y establece: así como un escriba de Israel tiene la función de ponerle baranda al potro salvaje de la doctrina judaica, en el reino de los cielos, mire, en el reino de los cielos, los escribas que le ponen baranda para que el reino de Dios no se desbande son los padres. Aleluya. La presencia de Dios está, de esta mañana que entré a este lugar. Y yo sé que la presencia de Dios siempre está, pero hay una presencia especial en estos días. Y yo sé que Dios en algún momento va a impartir algo especial a cada uno de nosotros. En alguna palabra, alguien Dios va a usar para dejarnos un depósito. Por eso no falte a nada. Jesús lo dijo. Esto no es Juan deduciendo. Esto es Jesús hablando. Si tenemos un escriba en Israel, para que cuando se lean los salmos se lean bien, imagínense en el reino de Dios. Y nosotros que estamos predicando que el reino de Dios se va a manifestar en la tierra, y así como el Señor lo trajo, hay una generación que tiene que encontrar escribas. ¿Para qué? Para que la verdad predicada no se vaya de un lado para otro, que el evangelio no sea lo que yo pienso o creo o experimento de un asunto. Los escribas eran un tipo de personas que tenían lo que hemos oído también del doctor Batista: emociones, situaciones, problemas, pero no podían darse el lujo de aplicar su individualidad. Ellos eran escribas, eran guardas de la cultura. Yo quiero preguntar algo: ¿cuántos de los que están aquí como padres, como madres, como jóvenes que se van a convertir en futuros padres, le piden al Señor: Señor, yo quiero ser un docto en tu reino? No quiero ser un voluntario de tu reino. No quiero ser un amateur en tu reino. No quiero ser un obrero para decirle al pastor: cuando usted me necesite, llámeme. No, Señor, esto se trata de ser doctores. Creo que Dios, a partir de este día, y si usted lo oye por primera vez, va a traer una cuota especial de vida y de apoyo a todos los padres, madres y miembros de las familias que tomen que ser miembro de una familia es la profesión más alta y más docta que se debe de recuperar en la tierra. Nada puede honrarnos más que ser parte de una familia y ser parte de la familia de Dios. A veces nosotros con orgullo decimos y hablamos de nuestras profesiones
Ya hablamos de que somos doctores y que somos abogados y que somos personas prominentes, y siempre estamos los padres alegrándonos, y por qué no, cuando nuestros hijos llegan a un nivel profesional. Mire cómo el mundo se está yendo, y después de 2000 años yo quiero recobrar esta hora y quiero decirlo en este lugar, y en este lugar tan especial. Quiero decirte una cosa: no hay labor más digna en la tierra, no hay profesión más digna en la tierra que ser miembro de una familia que aporte lo que tiene que aportar para que la iglesia sea lo que tiene que ser. Ahora bien, establecido eso, y si no hay tiempo continuaremos. Cuando yo exprese yo creo, usted tiene que también darme la licencia de que hay palabras que yo tengo que subirme y expresar, y usted por el Espíritu Santo sabe qué tomar y sabe qué no tomar. Yo sé que usted lo va a hacer, pero por la duda lo digo, porque no todo lo que se dice tiene que ser absolutamente un versículo que lo respalde. También hay cosas que sazonan la transmisión del mensaje, y usted deberá de discernir lo que el Espíritu le da testimonio, como buena escriba también, sacar lo que sirve y lo que no sirve. En mi percepción espiritual y en el lugar de mi asignación, sí lo enseño y no lo haría, solamente lo comento. Es mi percepción espiritual que hemos descuidado a la iglesia desde la familia. Y voy a tratar de poder decir en palabras lo que veo en el espíritu. Quizá no les sirva de mucho. Tengo 53 años y nací en la iglesia. He vivido toda mi vida en la iglesia. He habitado yo quise ser cristiano porque mis padres me entusiasmaron a ser cristiano. Yo soy el octavo hijo de 8. Cuando mi mamá tenía 6 hijos, ya no quería tener más hijos, y el Señor por palabra profética le dijo: vas a tener el séptimo, que se llamará David. Esto fue en el año 50, y en el 54 el Señor le habló por profecía y le dijo: y tendrás un segundo hijo y se llamará Juan, y estos dos predicarán mi palabra. Entonces yo nací en el año 59, y ya para el año 53 ya mi mamá sabía que yo nacería a los 45 años de mi mamá. Yo conozco a mi mamá anciana. Para mí mi mamá y mi papá fueron todos ancianos. Siempre tengo la idea de ellos. Pero a los 6 años, para el año 1965, mi mamá me sentó en la punta de la cama y me dijo: Juan, esta es la historia de tu vida. Para el año 53, cuando quedaba embarazada de tu hermano, el Señor me mostró por palabra profética, me dio el nombre de ustedes, y quiero decirte que tú y tu hermano, quizás todos, pero tienen la asignación de predicar el evangelio. Ahora, yo pasé mi vida en la iglesia y dentro de una familia que yo vi a un padre. Yo no tengo historias tristes que contar, yo casi no tengo testimonio. Una de las cosas que yo tuve que romper a los 25 o 26 años, o cuando era joven, era soportar en la iglesia la institucionalización de la delincuencia. Si no eras delincuente no tenías testimonio. Yo contaba mi testimonio y nadie lloraba. Yo no había robado a nadie. Conocí el sexo en el matrimonio. Yo aprendí a robar cuando venían los que robaban y daban testimonio en la iglesia de cómo robaban. A mí me enseñaron a robar en la iglesia. Me acuerdo, había un predicador que asaltaba trenes y de vez en cuando venía y contaba cómo él asaltaba trenes. Cuando yo me volví a mi casa, yo no sabía si predicarle a la anciana que iba en el bus conmigo o robarle la cartera. Las dos cosas las había aprendido en la iglesia. No tengo una historia de droga para contar, y eso quizás me descalifica para algunos mensajes, pero quiero animar a esta generación que también se está sembrando en la iglesia. No es la generación que necesita conocer lo malo, porque dentro de la iglesia incorruptible que yo creo que mi generación va a ver y que nuestros ojos van a poder ver, aunque sea el último día de nuestra vida, nuestros jóvenes van a tener una revelación de Cristo y de su resurrección a tan temprano
temprana edad que la visión de Cristo opacará toda oscuridad necesaria para tener fe. Ahora, yo podría tener una lectura inversa de lo que acabo de decir, de haber descuidado la iglesia. Yo quizá tendría una historia: la iglesia descuidó mi casa, porque mi papá también era pastor. Así que yo podría ser uno más de los que cuentan las tristes historias de pastores que son descuidados por las iglesias. Pero no, lo lamento, no fue mi caso, no quiero desilusionarte. Mi papá era un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana silbando. Un hombre que trabajaba vendiendo pescado en la calle. Mi papá no era pescador, era pescadero. Durante 40 años vendió pescado en la calle y así nos crió a los 8 hijos. Dejó herencia a sus hijos y hasta el día de hoy uno de mis hermanos continúa con la empresa familiar, vendiéndole a los nietos de los que le vendía mi papá. El día que mi papá fue recogido a la presencia del Señor, se fue en la paz de Dios. Y mi mamá 7 días antes de morir supo que se moría. Nos llamó a todos, oró por los 8 hijos, por los 24 nietos que eran en ese momento. Y le dijo: el Señor se me apareció anoche y me dijo que me iba en Los Ángeles. Y yo le pedí que me dejaran unos días porque yo quería despedirme de la familia. Nos reunió a todos un día martes, oró por todos, le dio palabra profética a todos los hijos. A cada uno de los nietos comenzó a decirle por qué algunos se llamaban como se llamaban, porque mi mamá fluía en un espíritu profético. Y antes de que los hijos nacieran, cuando no existía ningún tipo de estudio, ya por el espíritu sabía si era varón o nena, para no andar comprando ropa de más. Yo crecí en ese ambiente. Yo viví en ese ambiente. No es ni mejor ni peor, sencillamente lo estoy usando casi por primera vez. Yo no cuento de esto nunca, porque no creo en la predicación experiencial de un individuo. Solamente que me estoy tratando de dibujar para llegar a una conclusión al revés. Yo no tengo nada que decir de la iglesia. Creo que la familia descuidó la iglesia. Y la iglesia se corrompe porque la veo sobrecargada de tareas que se deben de absorber en la familia. A ver, cada amén que usted diga va a costar caro. Así que yo le pido que si lo va a decir, o lo diga que se lo oigan todo, o no lo diga. Veo a la iglesia sobrecargada, llevando un bagaje que era aceptable hace 40 años atrás, pero que no es aceptable hoy. ¿Por qué? Porque hace 40 años atrás era un testimonio ver una familia completa salva en la iglesia. En Argentina hablo. De hecho, que yo recuerdo que cuando yo era niño, pasar y oír: doy gracias a Dios porque se convirtió mi esposo, que era normalmente, era un testimonio. Y no te digo nada, los trofeos de mis pastores cuando yo era niño era ver uno por uno los miembros de una familia llegar al conocimiento de Cristo. Y te puedo hablar de más años, te puedo hablar de 45 años atrás. Yo te puedo dar nombre y apellido de familias que fueron llegando, de personas. Yo tengo una hermana que estuvo 5 horas muerta por la resurrección de mi hermana con certificado de defunción. Cuando se le entregan a mi mamá y mi mamá estaba recién convertida, en vez de irse a la funeraria porque se le entregaron muerta, mi mamá se acordó que ese día había ayuno en la iglesia. Fue a la iglesia, quien luego fue mi tío, que era pastor en ese tiempo ahí en la iglesia. Mi mamá le trajo a mi hermana Rebeca, que estaba muerta, y el pastor y mi mamá le decía: yo oí que Dios resucita muertos. Usted dijo. Y a mi mamá le llamaban nena, decían nena. Y le dijo: nena, ¿qué quieres que haga? Únjala con aceite. No sé lo que es, pero únjala, dijo mi mamá. No tenía teología, pero tenía fe. Algunos nos pasamos dando un estudio sobre el aceite y lo único que hacemos es mancharle ropa a los vecinos cuando lo tiramos de un helicóptero. Es mejor creer que tener teología tan confusa a veces, que nos pasamos la vida discutiendo.
Y el pastor dijo: déjala en la primer fila. La dejaron ahí porque estaba muerta, no se iba a caer. Y en medio de la oración el Señor da una palabra profética y le dice a mi tío: sopla sobre ella. Mi tío sopló sobre su cara, igual como lo hizo el profeta, y mi hermana resucitó. Hoy mi hermana goza de plena salud, son sus hijos, y a través de ese milagro 100 familias recibieron a Cristo como su Salvador. A ver, ¿qué estamos construyendo en fe? O este principio, que si esto es todo lo que podemos dejar depositado en nuestra vida, será suficiente. Veo que la iglesia se ha puesto sobre sus hombros en el siglo XXI una gran cantidad de desafíos que no le corresponden como tal. Y cuando alguien toma desafíos que no les corresponde, inmediatamente esa generación comienza a separar a Dios de lo que a Dios la puso. Y no estamos hablando si se va a ir al infierno. Esto no se trata de que si nos enojamos por lo que vayamos a decir. Este mensaje no se trata que cuando terminemos nos salgamos preguntando: ¿pero qué? ¿No hay que hacer más esto? No, porque yo no he venido a resolver asuntos de actividades departamentales. He venido a este púlpito invitado por uno de los ministerios y hombres de mayor trascendencia a poder gritarle no a esta iglesia, sino gritarle a mi generación. Tenemos que pedirle que Dios nos revele algunas cosas para que esta generación no se corrompa. Mañana seguiremos haciendo todo lo que hacemos, pero una semilla de desafío tiene que quedar en nuestro espíritu, porque veo a la iglesia sobrecargada. Veo a la iglesia queriendo ser empresaria. Veo a la iglesia queriendo ser familia en el sentido nuclear, cuando la iglesia es familia en el sentido celestial. Entonces, ¿qué nos pasa en la iglesia? La iglesia se tiene que convertir en el centro de atención de lo que no se sabe hacer en el hogar. Porque ahora que tenemos padres cristianos, ahora que tenemos mujeres cristianas, y ahora que nuestros congresos de jóvenes son cada vez más poderosos, la iglesia debería de pensar un poco más en algunos asuntos a donde se corre peligro la corruptibilidad. Porque corrupción también es hacer aquello para lo que no fuiste enviado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tirar? No como pastores: pastor, no se haga problema, usted no tiene que cambiar ni yo ninguna actividad, porque el cambio no se tiene que dar en la iglesia, el cambio se tiene que dar naturalmente en los hogares. Y desde los hogares. O sea, si te voy a resucitar a tu hija muerta, déjame 100 personas, 100 familias en la iglesia. Esa es la idea. No tengo problema que tú vengas con un muerto. La pregunta es: ¿está Dios seguro que después de que se resucite tu hija, tú vas a hacer 100 familias que se van a aportar? Porque eso es lo que mira Dios y no nos corrompemos. Si después de la resurrección vas a sacar una página web, si después de la resurrección vas a grabar un CD, o si después de la resurrección lo vas a sacar como un canal de televisión, Dios examina los niveles de corrupción de un corazón para poder manifestar su poder milagroso. Los milagros en una generación corrupta son un retraso al propósito. Entonces, cuando yo hablo de sobrecargo es: hay alguien que no está haciendo algo, por lo tanto alguien lo tiene que hacer. La conclusión es sana, pero los resultados son enfermizos. Y si debemos de seguir haciéndolo, una sana pregunta es: ¿hasta cuándo? Si vamos a seguir trabajando con padres en la iglesia, una buena pregunta es: ¿hasta cuándo y con quiénes? Si vamos a hacer cursos de matrimonios, es ¿hasta cuándo y con quiénes? ¿Cuál es el sentido de gradualidad que tiene nuestra labor? Porque la familia es el ente primario de preservación y de corrupción de una generación.
Los corruptos no salen de árboles. No son el reino de la corrupción, salen de los mismos hogares. ¿Me está siguiendo? Claro, estoy hablando no de usted, aunque lo puede incluir, y de mí. Generacionalmente, la iglesia ha comenzado a desarrollar tantos músculos. Trabajemos con familia, trabajemos con padres, trabajemos con hijos, que hoy la concepción es: querida, manda al hijo al campamento, así ese fin de semana lo aprovechamos para nosotros. Entonces tienes al pastor Superman tratando de hacer con tu hijo lo que Dios no le dijo. Yo me casé a los 19 años. En el año 2004 enviudé. Mi esposa fue recogida a la presencia del Señor y me quedé con 5 hijos de un día para otro, todos en casa. Yo no tengo tiempo para seguir teniendo más hijos en mi vida, en el sentido en el que la iglesia me quiere poner, porque hasta que tú no sientes lo que es la muerte en tu casa, tú no entiendes lo que significa. Yo no estoy hablando esto desde ninguna posición ni vendiéndote un testimonio. Te quiero decir una cosa: cuando te hablo del espíritu de resurrección, yo sé en parte así, y espero que Dios me lo revele, lo que es llegar a tu casa y ver la muerte metida dentro de tu casa. Cuando tienes 5 hijos, estás a 10,000 kilómetros y te enteras por teléfono de que tu esposa que quedó durmiendo al otro día no está viva. Tú lo menos que quieres oír es un curso de homilética. Tú lo único que quieres oír es: Señor, ¿qué hay ahora de mi familia? Con los sueños de mi familia. Yo estaba en una esquina bajando del avión. Suena el celular del pastor y yo sé que es una llamada para mí. Lo primero que hice a mis hijos, le dije: yo no quiero hablar con nadie, pongan a mis 5 hijos al teléfono. El más chico de 10 años. Le dije: yo no quiero, en los próximos 3 minutos vamos a hablar la palabra que nosotros vamos a creer. Hemos nacido y con tu madre nos casamos para servir a Dios, y en ese espíritu ustedes llegaron acá. Por los próximos minutos es: o lloramos la muerte o sembramos a mamá como familia, y a partir de este día esto dará un fruto por todas las generaciones. Y luego vamos a llorar, pero vamos a decir: ¿qué vamos a hacer con esto? Y uno por uno, quiero a Iván en el teléfono, el más grande. ¿Qué hago, Iván? Papi, sembramos a mamá. Abel, sembramos a mamá. Carolina, sembramos a mamá. Evelyn, sembramos a mamá. Y la voz más tremenda de mi hijo a los 10 años: no, papi, vamos a sembrar a mamá porque nosotros hemos creído. Y ahí donde cobra sentido el altar familiar, ahí donde cobra sentido las palabras que su madre le sembró, las palabras que fueron sembradas. Eso no lo trae de un campamento, eso se siembra en un espíritu. Cuando los padres y las madres cultivan en el hogar la visión del reino con doctorado, y estamos viviendo en un tiempo a donde las mujeres, o los hombres, si no se realizan profesionalmente, se sienten vacíos. Hermanos, hay que volver al eje. Cuando a mí me preguntan: ¿y la mujer puede trabajar? ¿No puede trabajar? ¿Puede ser profesional? ¿El varón puede? Yo tengo 80 años, pastor, puedo hacer un curso. Tú puedes hacer todo lo que se antoja, porque no hay pastor que tenga tu libertad. Lo que no puedes dejar de hacer es lo que Dios te asignó primero. De mi parte puedes guardarte tu diezmo si tú no palpitas por el corazón de tu casa. Hermanos, ¿dónde se corrompió en el Antiguo Testamento el propósito de Dios? En la familia, siempre. Adán, en versión varón y en versión mujer. En Caín, sabotaje. El reino de Dios es sabotaje interno, pero no. Nosotros caemos en la tentación, y quiere el Señor salvarnos en esta generación, de creer que porque ganemos a miles de personas vamos a ver. Yo quiero decir una cosa: yo sé
que ganar miles de personas, no lo voy a venir a discutir. Si yo tengo que discutir esto en mi vida, hermano, si yo voy a venir a discutir crecimiento en mi vida, yo tengo que hacer el favor a usted, tengo que pedirle perdón a este hombre y este apóstol del Señor y volverme a mi casa. Yo no estoy discutiendo salvación ni multitudes, estoy discutiendo que el pastoreo de la iglesia que se viene, si no se hace desde la casa, si no se hace desde el concepto de hogar y de familia, esto no hay estrategia que pueda mantener a una generación incorruptible si esta labor no se hace en el hogar. Con una iglesia clara que escriba sus dogmas. Por eso hay un volver a las escrituras. Hay un volver a las escrituras y no a la Biblia como el día de la Biblia, no a las escrituras. Cuando a Pablo le vinieron a traer los asuntos familiares, él los resolvía muy livianamente. Él no se puso sobre sus hombros las cosas que no corresponden. ¿Qué vamos a hacer con las viudas si tienen hijos? Que coman con los hijos. Y con las que se quieren casar, que se casen si no tienen para darse cuenta en lo que estamos viviendo, que hay persecución. Si no le da la cabeza que se va a casar mañana, hoy, y se va a quedar viuda mañana. Si esta noche va a tener sexo, es preferible que se case. Pero la idea es, entiende tus días proféticos y regula tu vida familiar. Porque la familia es el ente productor del individuo que va a hacer a una iglesia incorruptible. Porque la iglesia no se corrompe en su ministerio, por favor. Por favor, hermanos, yo pienso que usted no será de los que piensan que en la iglesia hay problemas. La iglesia es el reflejo de tu familia. Por eso las personas, y especialmente las que ocupamos en un lugar dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que entrar en un estadio de espiritualidad delante del Señor, especial sobre este asunto. Ve usted una gran cantidad de pastores viendo qué hacer con la familia. Creamos ministerios para la familia. ¿Está mal? No, por favor. Estoy creyendo que usted me conoce en el espíritu. Yo no vine a hablar de malo y de bueno. Vine a plantear una mano de antióxido preventiva a la corrosión. Porque nos vamos a encontrar con líderes que Dios los levantó para poner su cara como pedernal frente al infierno, perdiendo literalmente el tiempo solucionando problemas familiares de cabezas duras que nunca entienden ni siquiera la palabra que Dios da desde el púlpito. Pastor, es el pastor bombero, apaga el fuego. ¿Qué pasa? Tengo una familia con problemas. La familia. Por eso es que en las próximas participaciones, si el Señor me da la gracia y me habilita y el apóstol me da el lugar, es hablar un poco de la importancia de entender el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Y no del Nuevo Testamento como escritura solamente, sino el Nuevo Testamento como concepto revelado y misterioso, porque nadie puede definir algo que Dios creó, porque lo que Dios creó, el día que lo definas, ya dejó de ser creado por Dios, porque Dios es un misterio que se revela a cada generación de manera especial. Si yo me paro acá y digo 10 cosas que son la iglesia, yo te estoy diciendo 10 supuestas cosas que Dios en su infinita misericordia me pudo revelar. Pero el día que yo defina a Dios, Dios deja de ser Dios. El día que yo te pueda definir la iglesia deja de ser, porque esa es la mística de la iglesia, que nadie la puede definir. Puede tener los peores líderes y sigue adelante, tiene el mejor y se va la gente, qué sé yo. Esto es un misterio. Pero dentro de ese misterio, escuche, dentro de ese misterio hay un poder. Por eso cuando tú vienes a la iglesia y compras modelos atados, ay, mira esa familia que va a la iglesia, y te cae en uno con el hijo todo al revés de lo que es el tuyo.
el hijo que trae el caramelo. Mamá, acá está el papel. Y usted viene a la misma iglesia y viene con su hijo que hace ruido, mastica chicle, le pega patadas. Usted dice, ¿qué esperanza yo tengo con mi familia, verdad? Con esto. Cada predicador que viene se lo acerca para aunque le pegue, aunque sea cada papá. A ver si su hijo tiene una posibilidad. Porque somos de comprar modelos, porque no queremos entrar a navegar en la vida de la revelación del Espíritu, porque a cada familia Dios le ha preservado. Aleluya. Ay, yo conozco a mi esposa así. ¿Qué? Usted no conoce a nadie. Si está al lado de su esposa, comiéncela a desconocer, porque su esposa es un misterio. Mire, si usted ya conoce lo suficiente a su esposa, anímela a que reciba a Cristo. Porque el día que una mujer conoce a Cristo se vuelve la cosa más misteriosa, más activa, más explosiva, más extra. Ya con mi marido nos miramos y ya sabemos todo. A ver si vamos resucitando, porque los muertos no heredan. Es por eso, vamos a entrar en la recta final, porque acá, no sé, en Cúcuta parece que el reloj anda a caballo. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, dígale que está a su lado, un padre de reino es un padre con tesoros. ¿Y para qué le vamos a dar vuelta? Allá arriba, a ver si me están oyendo. Un padre de familia de la iglesia de Cúcuta es un padre con tesoros. Porque si no tiene tesoros no puede ser docto. Y si no es docto y no tiene tesoro, no puede ser un padre en el reino. Por lo tanto, te pongo otro motivo de oración. Señor, revélame cuáles son los tesoros de un padre en el reino. Y quizás te asustes cuando veas que no se trata de trabajar 15 horas por día y ser la empresaria y el empresario solamente, sino que no hay mayor tesoro que el Señor nos haya dado, que es el cuidado de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra fe. Y que cuando los hijos, escuchen bien, a ver, por favor, no se me distraigan un minuto. Tesoro es, el sentido de tesoro es que cuando la familia se reúne, el padre tiene todas las riquezas necesarias para alimentar física, espiritual, psicológica y políticamente y todo lo que se necesita en esta generación a su hijo. Yo me pregunté, apóstol, y esto a modo de confesión pública, porque también quiero vivir en absoluta transparencia. Cuando yo oía todos los mensajes que se dijeron esta mañana, pregunto yo, ¿qué pasaría si cada padre oye 15 veces el mensaje del hermano Matera? No que lo compra y lo lleva y lo deja en el auto. No. Mire, si todos tomáramos los mensajes como lo de, que yo creo que es una asignación del doctor Batista. Y no que para la tercera frase ya no sabemos ni qué escribir porque ya lo perdimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es un padre? ¿Qué es un padre? Aquel que no está esperando oír un CD para preparar un mensaje para cuando el pastor lo dé, sino tener un tesoro para su familia. Tener un tesoro. ¿Por qué tiene que ser la iglesia la que da una enseñanza sobre política? Eso lo tiene que hacer el padre en la casa. Yo sé que ahora no, pero la mamá.
¿Por qué tienen que los pastores en el siglo XXI diseñar eventos a donde un predicador nos hable de sexualidad? ¿Por qué tenemos que plantearnos? Porque de acá a 20 años, apóstol, no tendremos los tiempos y nos vamos a corromper respondiendo lo que ya nadie se está preguntando. ¿Sabe por qué digo que hemos descuidado la iglesia? Porque he visto en todos los años de mi vida en el ministerio que la gente refleja de manera perfecta sus propias miserias familiares en la iglesia local. No conozco una familia, mire que tengo 31 años predicando el evangelio. He plantado iglesias, todas comenzando por hogar y por familia. La primera vez que me empujaron a predicar yo tenía 15 años. Eso yo no sé si fue bueno o malo, pero para las estadísticas sirven. Y me di cuenta de algo. El 99% de los casos, y digo 99 para no ser Dios, lo que reflejamos en la iglesia, aquello que yo oigo que se dice de la iglesia, es el descuido de la visión de las personas en sus propios hogares. Usted podrá decirme, pero ¿qué hago ahora? Tranquilo, porque por el espíritu de resurrección va a venir un fluir del espíritu a las familias, y será hoy y a partir de este momento, porque no predicamos para que tú te vayas cabizbajo, predicamos para que levantes el rostro, para que te yergas como papá, como mamá, como familia, y te levantes, y en vez de estar criticando los mensajes, a partir de ahora diga: Señor, si el espíritu de resurrección está en mí, yo voy a fluir en ese espíritu y yo voy a ser la persona que produzca en mi casa la retención de la corrupción. Hermanos, ¿dónde se corrompió la familia de Jacob? ¿A dónde? Solo a modo de estadística, porque usted ya lo sabe. Solo son andamiajes para que no quede en duda, para que la mente no se salga de la cabeza. ¿Quiénes fueron los problemas de José? ¿Quiénes? Los hermanos. ¿A dónde tuvo David serios problemas? En la casa. ¿Dónde están los micromundos de corruptibilidad? Adentro, sabotaje interno. Jesús en un momento determinado, cuando le vinieron a decir, y quizás este sea el cuadro para entender un poquito mejor, cuando le dijeron: ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan, y Jesús responde en un momento determinado, en un punto determinado, él dice: perdónenme, pero si ustedes me hacen tocar a esa gente, yo me corrompo, porque Jesús estaba en un ámbito de reino a donde no podía que en su casa, por más que fuera su hermano, lo tocara a alguien que no estaba creyendo en él. Entonces hay que redefinir familia de reino. Entonces eso nos va a llevar a redefinir por qué el apóstol Pablo decía que a veces en algunas circunstancias ni la ropa de algunos había que tocar. O eso es extremismo, o nosotros no hemos llegado al nivel que queremos llegar. Pero eso va a comenzar en la familia. Ese temor al Señor va a comenzar ¿a dónde? En el hogar. Mañana, si tenemos tiempo, quiero compartir acerca del gran problema que tenemos con las Escrituras, cuando nos arrimamos a las Escrituras. Porque las Escrituras, especialmente estoy hablando de las cartas y evangelios del Nuevo Testamento, son toda una cortina magistral de Dios para encapsular misterios. Por lo tanto, encontrar el espíritu de la palabra no es como desenvolver un caramelo de fácil. Hace falta toda una tecnología profesional para que pese a la hoja tú encuentres la vida. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, está escrita de tal manera que es como una especie de libro misterioso.
Si usted cree que el Código Da Vinci es un libro misterioso, no, perdóneme, no hay libro más misterioso en su escritura. Dios se encargó de que sea imposible conocerlo a Él leyendo la Biblia. Tú no llegas a Dios por la Biblia. Aunque hable de Él, no llegas a Él. Pero una vez que llegaste a Él, Él te las abre, porque Él te revela lo que está allá adentro. Entonces, una buena manera de corromperse es no saber algunas cosas acerca de la Biblia misma. Por eso que la Biblia está en manos de corruptos, de brujos, de todo tipo de demonios, de todo. ¿Por qué? Porque es un libro misterioso y lo pueden usar cualquiera, los hombres, los demonios y los hijos de Dios. El tema es que se supone que los hijos de Dios no lo van a usar ni como los hombres ni como los demonios, lo van a usar como debe de usarse. Y ahí vamos a marcar la diferencia. Entonces, hay un principio que es con quien tú te mides en algún asunto espiritual. Yo, por ejemplo, cuando era chico, yo me medía con la tía Pepa. La tía Pepa era mi elemento de medición. Y cada vez que la veía a la tía Pepa, hasta que un día la pasé a la tía Pepa. La pregunta es, ¿con quién o con qué tú y yo medimos nuestra familia? Tú y yo, ¿con quién medimos la iglesia? ¿Y con quién medimos el grado de impacto que yo quiero dar en el mundo? Esa medida es la vida misma de Cristo. No hay otra medida. Es un varón perfecto. Es varón perfecto por estatura y mujer bella por apariencia. Es una cosa misteriosa, ¿cierto? Tiene que tener la medida de un varón, pero tiene que verse como mujer. Esa es la idea revelada de las Escrituras. Que tenga medida de varón, pero que sea sin mancha y sin arruga, cosa que no es fácil de encontrar. Pero así como eso, Dios nos habla de la familia. Es por eso que cuando la Biblia te habla, y tengo todavía 15 minutos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Terminó? 5, pensé, ok. Solamente quédese con esto, total, ponga punto suspensivo y deje el cerebro en pausa y mañana seguimos. Cuando usted en la Biblia habla de y lee en el Antiguo Testamento sobre las viudas, ¿se acuerdan las viudas y los profetas? La figura profética de la viuda, ¿qué es? Alguien que conoció la muerte en su casa. Por eso Pablo se encarga de decir esto a los Gálatas. La ley es vuestro ayo. La palabra ayo significa el maestro que te enseña lo esencial. La ley es para enseñarte lo esencial de la vida. Que tengas 8, 9 o 10 años y sepas lo esencial. El ayo era esa persona que se incorporaba a la vida familiar para ayudar a los padres en la crianza de los hijos. ¿Sí? Eso era el ayo. Un personaje que nosotros podríamos decir como la persona o la ama de llave de una casa. Nada más que en la Biblia la figura del ayo era una persona altamente profesional, experta en la ley, experta en todas las costumbres judaicas. Y cuando los padres salían a trabajar al campo, el ayo, ¿qué hacía? Enseñaba a los hijos las buenas costumbres. Y cuando papá a los 12 años veía a su hijo, lo veía absolutamente instruido y formado en los asuntos básicos de la vida. Pablo dice, no despreciemos la ley, porque la ley es la que te enseña los pasos básicos de la fe para llevarte a Dios. ¿Qué encontramos en la ley y en los profetas? Las historias de los profetas con las viudas. ¿Qué paralelo profético hay entre una viuda y un profeta? La figura de familia donde se corrompió la cabeza. Se murió la cabeza. Por eso dice, había en tal ciudad una mujer
cuando la mujer salió y le dijo, mi marido era profeta. Mi marido era profeta. ¿Y qué le pasó al marido? Se murió. ¿Qué le pasó? Vio corrupción. A eso le hablamos corrupción profética. ¿Qué le dejó a la viuda? Deudas. ¿Cómo dejó a sus generaciones? Empeñadas. ¿Por qué? Porque hubo una corrupción. Algo le pasó al profeta que no logró en su generación irse y dejar consolidada la próxima generación. Mañana vamos a hablar de esto. La figura de la mujer que le va a construir al profeta una casa. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿La figura cuál es? La mujer que tiene visión profética, pero el marido no. Cuando no hay visión profética en el varón, cuando no hay una visión instructiva en el varón, toda idea que tú tengas en la iglesia se corrompe en alguna generación, porque los varones pierden el rol que Dios les ha dado o la función vital que Dios les ha dado. Entonces de pronto queremos tener grandes actuaciones públicas, pero pésimos desafíos en los hogares. Lo que pasa es que cuando te visita el profeta, ¿qué es lo que sale a luz? Cuando Dios se acerca a una generación, lo que sale a luz es corrupción. Esa mujer jamás se hubiese enterado que su marido era una persona irresponsable hasta el día que aquel hijo que Dios le dio no le empezó a doler la cabeza. Mira dónde llegó la corrupción del marido. En el sentido, estoy hablando de corrupción, de corrompible. Que cuando le empezó a doler la cabeza dijo, llévaselo a su madre. ¿Usted se cree que porque ese cuadro está en la Biblia? Ese cuadro está en la Biblia para frisar una verdad profética. Por si las dudas, diga conmigo, frisar una verdad profética por si las dudas. O no por la duda, por si las creencias. Algún día en Cúcuta, Colombia, abril 30 del 2013, se levanta una generación que dice, Señor, nosotros como familia no solamente queremos lo profético en casa, sino no queremos que nuestros hijos se mueran y que nuestros padres sean irresponsables. A la generación que se levante así, Dios le va a descongelar la verdad, nos va a revelar cómo hacerlo y vamos a ver como generación la gloria de Dios manifestada en la tierra. Póngase de pie. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Apláudale fuerte al Señor. La familia no es una nueva onda, no es una necesidad presente, la familia es una idea de Dios. Más vida en el hogar. Vamos a romper con la perversión de las plataformas, la perversión de los púlpitos, la perversión de saber que si estoy allí arriba, no, Dios pasa por su casa. Vamos, celébrame por favor un momento al Señor. Lo que va a suceder es que nuestros apóstoles van a ser soltados a la verdadera tarea de hacer retroceder el infierno en la calle. Vamos a entender en esta generación, después de 20 siglos, la fe no fingida, la fe no corrupta que tuvo Timoteo. Pero hubo que elaborarla, abuelo y madre, porque los apóstoles no pueden tener colaboradores corruptos. Porque no hay tiempo. Es cronológico. Usted y yo tenemos un problema, hermana. Tenemos un Dios que no tiene reloj. Y nosotros sí. El apuro no es eterno. El apuro es humano. ¿Tú crees que tu apóstol, por más ungido que esté, un domingo va a ordenar la vida de tu hijo con 7 años hoy, cuando tenga 20? Eso es para fantasiosos y para ilusos, no es para gente de reino.
Yo creo que no enseñarle a nuestros hijos la próxima semana las predicaciones de Matera, del doctor Batista y de todo lo que se puede, usted cree que sirve a su casa. Eso el Señor lo va a mirar con desagrado si no lo hacemos. Y no te estoy poniendo una ley, te estoy llamando un abismo llama a otro abismo. Estoy llamando a tu espíritu. Estamos en una generación donde los padres se alegran que sus hijos saben hacer andar el celular que ellos no saben. Y eso debería de ser una vergüenza. Cuando un abuelo y un padre son enseñados por sus nietos con el celular, esto a partir de hoy tiene que sonar como un puñal. No es normal que un hijo le enseñe al padre a usar su celular. No es normal. Se supone que el padre llegó primero al celular, o para usarlo o para no tenerlo, pero llegó primero. Si el internet sirve en tu casa, no puede saber tu hijo más que tú. No es normal. Los hijos no enseñan a los padres. Son principios de reino. Pero nosotros no solamente lo aceptamos, sino que como abuelos lo disfrutamos. Y eso, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque somos ociosos. Entonces disfrutamos lo que nos debería de avergonzar. ¿Sabes una cosa, hermano? Perdóneme, yo sé que me estoy exagerando en el tiempo. Nunca lo hago adelante de usted. Déjeme un minuto más. Si tu hijo disfruta más un retiro espiritual en la iglesia, y mira, te lo estoy diciendo con hijos en mi casa, y no disfrutamos estar en familia, quiero decirte algo no está bien. Y si nosotros mismos tenemos más ánimo de hacer algo en la iglesia que no queremos hacer en la casa, debemos de evaluar ante el Espíritu Santo. No ante el pastor, ante el Espíritu Santo. No es pastor, quiero hablar con usted, no. Levanta tu mano derecha, porque tu casa será bastión de incorrupción. Yo no sé la condición catastrófica en la que todos nosotros estamos por causa del pecado. Pero una cosa sí puedo decirte en el Señor: cuando una generación se para y deja de discutir tonterías añejas, viejas y rancias, Dios trae los nuevos niveles de revelación. Y aunque parezca que la medida es alta, en esa medida alta no me está esperando un desafío. En esa medida alta me está esperando Cristo, porque Él sí llegó y yo por su Espíritu voy a llegar. En el nombre de Jesús. Pasa a todos, buenas tardes. Gracias por su paciencia. Gracias.